Creo que el bypass espiritual, o sea, eso es tan significativo en esto de simplemente todas las frases hechas que decimos ahora, no digas esas cosas. Y también hay tanta superposición con el duelo. Viniendo de un entorno como el de hospicio y enfocándome en el cuidado del duelo y, ya sabes, la muerte y el morir en general. Y ese proceso hay tanta similitud con lo que todos estamos haciendo ahora mismo. Bueno, está bien, no has perdonado o estás aferrándote al resentimiento, estás siendo vengativo, eres, ay Dios mío. Y luego pensamos en los efectos del trauma en el cerebro, que las personas cuando no están informadas sobre ello, como muchos lo estarán. Y lo que comúnmente vemos es que uno de los efectos del trauma en la memoria, cómo afecta la memoria, y entonces la persona es vista como mentirosa porque no recuerda toda la historia de inmediato. Cuando la está compartiendo, está recordando estos diferentes fragmentos y retazos. Y bueno, ese es el efecto del trauma en el cerebro y cómo estamos diseñados. Y así con el tiempo, sí, recordaremos más cosas, diferentes cosas irán encajando. Y entonces también parece que estás agregando a la historia y la persona se vuelve poco confiable. Y yo lo compararía con lo que vemos en los 4 evangelios, ¿verdad? Los evangelios sinópticos. Por ejemplo, hay diferencias que en realidad nos ayuda a saber qué es verdad. Y eso lo vemos en una persona que ha sobrevivido a un trauma a medida que avanza en su proceso. Pero una de las cosas en las que pienso cuando dices eso es en los efectos sobre el cerebro y el trauma. Eso en realidad es bueno y útil para la persona que ha pasado por todo ese dolor y sufrimiento, porque en muchos sentidos realmente los está protegiendo a través de lo que han vivido y poder decir, bien, esto es lo que sé en este momento. Y a medida que trabajo en mi dolor, sufrimiento y trauma, tal vez pueda ponerle más palabras a ciertas cosas. Tal vez no, pero quizás sí lo logre. Y también pienso que en la misma línea, cuando hablamos de duelo y lamento, la idea de incorporar el dolor en tu vida, es decir, cuando hablas, Naomi, sobre cómo la gente quiere volver a la homeostasis. Bueno, como dijiste, puede que no haya sido bueno, así que tal vez no sea lo mejor que se pueda hacer. Así que, habiendo trabajado con personas que han pasado por muchos tipos diferentes de duelo, diría que integrar el dolor en tu vida, integrar la nueva experiencia en tu vida, te convierte en una persona diferente que ya ve las cosas de otra manera en tu experiencia. Y vas a seguir adelante con eso, pero necesitas tiempo para integrarlo. La cultura de la culpa y la victimización ha existido durante tanto tiempo. Una de las cosas que también estoy viendo es un trauma acumulativo al contar tu historia, porque en el momento estás anticipando las preocupaciones sobre qué voy a enfrentar una vez que esto salga a la luz. Y así el acto de contar tu historia se vuelve traumático en ese sentido. Y ese trauma acumulativo hace que empieces a perder la capacidad de expresarte, incluso de decir lo que pasó. Y luego el gaslighting que ocurre casi de inmediato por parte de una cultura que ha estado haciendo eso regularmente, con ese tipo de culpa, esa mentalidad de víctima. Estamos entrando en lo que espero sea una nueva era para la iglesia estadounidense, en la que vamos a estar más informados sobre el trauma. En general, gracias a podcasts como este y a estas discusiones. Así que con suerte toda esa cultura cambiará, pero tal como está ahora, en lo que a mí respecta, eso sigue presente. Y entonces ellos, cuando cuentan su historia, se enfrentan a una realidad que dice, voy a salir de este lugar. Potencialmente mi vida podría empeorar mucho más, simplemente por decir la verdad, que cuando entré aquí por primera vez. Así que, como dijiste al principio, con la valentía de estas personas que realmente están dispuestas a dar un paso al frente y brindar consuelo a las demás que están ahí afuera, porque sabemos cuántas hay, ya que las atendíamos todo el tiempo. Y a veces estos grupos nunca salen a la luz, pasan toda su vida sin que eso ocurra, sin que nadie se preocupe por ellos. Siempre quiero ser consciente de ese momento y que las iglesias entiendan que en cuanto una persona entra a tu oficina para decir que esto está ocurriendo, ese momento es un momento de trauma. Exacto. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con cómo tratamos a esa persona y que no se convierta en, bueno, vamos a indagar en tu historia para asegurarnos de que estás diciendo la verdad. Eso es completamente inapropiado. La manera de reaccionar inicialmente no debería ser, vamos a tratar esto como si estuvieras en el estrado de un tribunal para ver si esto es verdad.
Simplemente deja que cuenten su historia, desacelera todo, cuida a la víctima. Y luego, como cuerpo de Cristo, nos unimos para rodearlos y ayudarlos a sanar, ¿verdad? No lo convertimos en tenemos que averiguar exactamente qué pasó, como si hubiera una cámara de video en la habitación cuando todo esto sucedió. ¿Eso tiene sentido? Creo que muchas veces la gente no empieza, por ejemplo, digamos, esta persona ha entrado a tu oficina y viene con algo. Quiero decir, ya han tenido que pasar por muchas etapas de reflexión para llegar a entrar a la oficina. Pero entonces, en ese momento, creo que la respuesta adecuada es, ¿estás bien? Sí, sí. O incluso simplemente decir no estás bien. Sí, no estás bien. ¿Qué hay aquí? Sí. ¿Cómo podemos identificar qué necesidades hay aquí? Porque estoy perdido. Y tú eres la persona por la que nos preocupamos aquí, el cuidado, independientemente de cuáles sean los detalles de la historia, obviamente, desde una perspectiva de iglesia, ¿verdad?